A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Este es su programa Hablemos de Salud Mental. Pues el día de hoy tenemos que continuar con noticias sobre el COVID, que es uno de nuestros ya segmentos habituales. Hay el asunto de enfermedades crónicas que están siendo vacunadas o van a ser atendidas a partir del 15 de junio en forma prioritaria, independientemente de la edad, lo cual es bueno, ¿no? Y ¿alguna otra noticia que tú tengas, Pacífico? Pues sí, yo creo que en términos generales el programa de vacunación al parecer está empezando a consolidarse. Los reclamos son menores, la atención es más rápida, más ágil, según informan los noticieros, según dice la percepción de la gente, es que sí se está avanzando en la vacunación. Y otra noticia que al parecer es buena es que ha disminuido la ocupación de camas hospitalarias. Parece que la velocidad de transmisión de contagio también está siendo menor. Y eso pues evidentemente también es una buena noticia. No está solucionado el problema, pero creo que al menos se lo ve un poco de mejor color. Ajá. En las noticias hoy al mediodía, el vicepresidente hablaba de que algún rato se vaya a vacunar o se está considerando la vacunación de niños desde los 12 años. Es un poquito apresurada las declaraciones porque todavía no tenemos certeza del número de vacunas con las cuales vamos a contar, que al parecer va a ser uno de los problemas. O sea, ya está funcionando el mecanismo, se vacuna alrededor de 2,000 personas diariamente, lo cual es bajo todavía, pero tenemos las vacunas, vamos a seguir teniendo las vacunas, están en negociaciones con las vacunas Sputnik de los rusos, que hasta ahora no, ningún acuerdo es oficial. Las vacunas chinas siguen llegando de a gotas, las Pfizer de a gotas, las que ofrece el programa COVAX de las salud de la Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud sigue siendo también una especie de enigma. Llegarán, no llegarán, cómo llegan o si están llegando. Pero bueno, el asunto es, como tú dices, al parecer se han mejorado las condiciones, está funcionando. Ojalá hayan las vacunas necesarias para completar la vacunación de todos estos y ojalá también se cumpla esta oferta de que los niños desde 12 años llegaran a ser vacunados. Sí, yo creo que esto sería un punto importante, el último que acabas de mencionar, por el hecho de que esta semana se abrió la asistencia voluntaria a clases presenciales. Y obviamente eso sí ha ocasionado cierto resquemor en algunos padres de familia que han dicho definitivamente yo no les envío. Yo creo que en el régimen Sierra y Oriente no va a haber mucho problema porque el año lectivo está por terminar. En 8 o 10 días está terminado y prácticamente sería comenzar en septiembre. Sin embargo, en el régimen Costa sí están iniciando, más bien hace menos de un mes iniciaron el año lectivo y en eso sí, pues al parecer habrá más inquietud por parte de las familias
sobre si bien, claro, los profesores, los maestros están vacunados, pero a través de los estudiantes podrían activarse ciertos contagios o en casa o llevar el virus hacia el aula de clase. Eso no sé. Ha habido comentarios de uno y otro color respecto a la decisión ministerial de abrir la asistencia presencial a clases. Claro, especialmente el grupo médico en guayaquileño estaba bastante preocupado en relación a las reales posibilidades de que eso sea una realidad para todos los niños, digamos, en todas las escuelas. Ahora, es voluntario, lo han aclarado un montón de veces las autoridades. Está hecho en los locales o en las escuelas en donde se haya logrado hacer un plan piloto de control. Hay un aforo controlado, hay un control de medidas de cuidado al ingreso de los niños y de los adolescentes a los colegios y escuelas. Entonces, más bien yo debería, como lo hicimos en la semana pasada, apoyar esta actitud de apertura porque es mucho más saludable que el mantener eternamente cerrados. Y no me refiero a la salud física, sino a la salud mental de este grupo etario tan importante. Sí, yo creo que año y medio aislados socialmente los niños, los adolescentes y los jóvenes también, pues ya eso sí era preocupante que eso empiece a tener sus consecuencias. También, tampoco se la puede descartar ya de una sola vez, porque qué tanto los niños, los que están empezando la adolescencia, que tienen que desarrollar sus capacidades de relación interpersonal, pues se han visto frenados por esta situación, que evidentemente no es de nadie, lo que nos ha llevado a estos inconvenientes, ¿no? Entonces hablábamos la semana anterior que desde el punto de vista de salud mental era pues positivo el que se abran las clases para que los niños puedan interactuar con sus pares, ¿no? Entonces, a lo mejor ese beneficio es mayor que el riesgo que podría darse de nuevos contagios. Hay que evidentemente cumplir todos los protocolos. Hay un riesgo indudable, pero esperemos que eso no sea mayor inconveniente. Las vacunas también van a ayudar a ese aspecto, ¿no? Desde luego que sí. Las vacunas están demostrando su efectividad en muchas partes del mundo y esperemos que tengamos las vacunas suficientes para cubrir las necesidades del país a partir de los 12 años. Eso es una esperanza que es importante. Bueno, ahora yo creo que deberíamos pasar a nuestros temas de salud mental vinculados a temas generales como cuáles son los síntomas de depresión, por ejemplo, que podría la gente detectar para que busquen ayuda en forma oportuna y no esperarse a que las cosas se vayan agravando. Yo creo que una de las consecuencias de este periodo tan largo de semi-confinamiento, esta cuarentena, esta posibilidad, esta incertidumbre de contagiarse o no contagiarse o estar expuesto a contagiarse de una enfermedad que a muchas gentes ha matado y que con el simple hecho de contagiarte no quiere decir que tú tienes garantías de que te vas a sobreponer, sino hay la posibilidad, y así sea remota, de que sea un episodio grave. Claro, ha generado niveles más altos de ansiedad y depresión en la comunidad. Y eso es, creo que parte del programa nuestro, de nuestra intención, es hacer conscientes a las personas de cuándo buscar ayuda y cuándo es una respuesta normal ante la situación que estamos viviendo. Sí, yo creo que en eso hay varias opciones, ¿no? Tendríamos que considerar algunos grupos, diría yo. En primer lugar, pues
sería personas que han padecido anteriormente cuadros depresivos y que de una u otra forma pues ya conocen, por así decirlo, o saben más o menos qué sintomatología, qué cambios hay en su afectividad y en su funcionamiento. Entonces eso yo creo que sería un poco más fácil que reconozcan que están atravesando o queriendo incorporarse nuevamente al cuadro de personas depresivas. Pero hay otras personas que no lo han sentido, que no han padecido cuadros depresivos y que pues a lo mejor por primera vez están presentando síntomas. Y en eso yo creo que habría que precisar que hay algunas características importantes. En primer lugar, yo diría que es la diferencia que tenemos que hacer entre estar triste o estar deprimido. Porque también la tristeza puede deberse a situaciones muy objetivas, muy concretas y generalmente pues transitorias. Es una característica transitoria que al sobreponerse o al enfrentar los inconvenientes que haya tenido esa persona, pues va a desaparecer eso como síntoma. Pero en cambio la depresión en sí pues es una entidad clínica, es una enfermedad y tiene múltiples síntomas. Puede ser sí, tristeza, anedonia, alteración del sueño, del apetito, alteraciones cognitivas, alteraciones de la relación con sus familiares, irritabilidad, mal genio, pues es decir, hay una serie de características que hay que irlas investigando de acuerdo a lo que el paciente nos va refiriendo, ¿no? Claro, este punto siempre ha sido uno de nuestros aportaciones, yo diría, para que la gente pueda tener una clara fuente de información y discernimiento entre lo que me está pasando es tristeza o lo que me está pasando es una depresión. La tristeza es un sentimiento, una emoción que todos los seres humanos los vamos a experimentar. Es la respuesta normal. Nuestra mente está programada, nuestro cerebro está programado para responder con tristeza ante situaciones que significan pérdida de algo que atesoramos, amamos, queremos. O observamos y que nos afectan emocionalmente. Eso es la parte normal. Y muchas veces esto de haberlo experimentado, todo el mundo ha experimentado alguna vez en su vida episodios de tristeza, hace que mucha gente a ratos parezca que no logra entender a las personas que están deprimidas, porque claro, la tristeza es uno de los elementos de una depresión, pero no es el único. Y entonces, como yo he estado triste y me sobrepuse, les parece muy fácil aconsejar cómo sobreponerse, ponga de parte, ya va a pasar, váyase a tal parte, cómase esto, haga esto otro, porque ya va a ver qué va a pasar, ¿no? Es una cuestión que yo creo que dentro de poco usted va a salir de esto, porque todo el mundo nos han pasado cosas así. Y no entienden de que hay algunas personas que no están atravesando tristeza, sino están en un estado depresivo y es un trastorno que afecta no solamente a la tristeza como síntoma, sino tú has mencionado ya varios. Anedonia. ¿Qué quiere decir la anedonia? La incapacidad de sentir gusto o placer por las cosas. Las personas que experimentamos tristeza no llegamos a tener anedonia. A pesar de estar tristes un momento dado, podemos disfrutar de un rico helado, de una mandarina, de un buen libro. El deprimido tiene dificultad de encontrar placer o gusto en cosas que la mayoría de la gente o que él mismo experimentó previamente. Dificultades de concentración, dificultades de atención, una visión pesimista del futuro, pérdida de la objetividad en relación a sí mismo y a su propio valor, o sea, baja autoestima, dificultad en la toma de decisiones, dificultad para dormir o exceso de sueño, dificultad para comer,
o muy poco apetito o muchas veces exceso de apetito. Es decir, es una corte completa de síntomas que se acompañan a la tristeza. Entonces, esa no es simplemente una emoción, es un trastorno que amerita ser tratado y buscar ayuda. Yo creo que este año y medio que vivimos en condiciones especiales es un vivo ejemplo de la diferencia importante que hay entre estas dos situaciones que tú estás mencionando. Porque, por poner un ejemplo, mucha gente ha tenido fallecimientos de seres queridos o de personas cercanas o conocidos. Y eso sí, a muchos les ha ocasionado, ¿qué? Pues tristeza, pero no necesariamente depresión. Pasado un poco de tiempo, esa tristeza va disminuyendo y la persona pues va resignándose, entre comillas. Sí, se murió el fulanito, bueno, qué pena, pero eso va pasando. En cambio, el otro es el cuadro con la variedad de síntomas que acabas de mencionar, ese se instaura. Y ese no es el que se mejora con una palmada en el hombro ni poniendo de parte, ¿no? Yo creo que ahí cobra mucha importancia esta diferencia importante que hay entre estar deprimido y estar triste simplemente. Tú mencionabas la anedonia, yo creo que la anedonia es un punto importantísimo. Los seres humanos todos tenemos algo que nos gusta, que nos causa placer. Disfrutamos haciéndolo, viviendo. En cambio, en la anedonia no, uno siente la diferencia. Antes me gustaba tal cosa, ahora ya eso no me motiva, no me llama la atención. Los trastornos de sueño yo creo que son muy frecuentes y ahora tenemos mucha consulta sobre esta alteración del trastorno de sueño. Empiezo a dormir y de pronto ya al comienzo de la madrugada ya estoy despierto. Amanezco como que no hubiera descansado, amanezco sin esa sensación de sueño reparador que tiene una persona normalmente. Y así pues cada uno de esos síntomas van interfiriendo en el normal comportamiento, en el desenvolvimiento habitual de las personas. La tristeza no, la tristeza es transitoria, la tristeza la podemos superar, la podemos paulatinamente ir haciéndola a un lado, ¿no? Entre los síntomas físicos de la depresión que llaman la atención a la persona cuando está atravesando un episodio depresivo es que se sienten cansados sin hacer nada o habiendo hecho muy poco, sin que haya una justificación para el nivel de cansancio que siento. Es decir, parecería que si hubiera estado haciendo muchas cosas, pero no he hecho tantas cosas y sin embargo siento mucho cansancio, poca energía. Me canso sin motivo, ese es uno de las expresiones de las personas. La mente no está despejada como siempre, es decir, cuesta trabajo recordar cosas, organizarse, le cuesta trabajo leer un libro, continuar incluso una serie que está viendo en su televisión, continuarla porque la concentración está afectada. Resulta difícil hacer cosas que antes hacía con facilidad. Esa es una de las características que pueden estar señalando que está atravesando un episodio de depresión. Yo antes hacía las cosas con mucha facilidad y hacía esto y esto otro, o calculaba o leía, ahora me cuesta mucho trabajo hacer cosas que antes hacía con mucha facilidad. Estoy inquieto, no me puedo relajar, es otra de las quejas que tienen las personas. Y tanto afecta hasta el funcionamiento de otros órganos que muchos deprimidos se quejan de estreñimiento, por ejemplo, porque todo parece estar más lento. Incluso el movimiento intestinal parece estar más lento. Y aquí hay una cosa bien interesante. Se ha descubierto con el transcurso de la investigación neurocientífica en el área de la bioquímica cerebral y de la psiquiatría, que la serotonina es un neurotransmisor fundamental para el estado del ánimo. Es uno de los más importantes neurotransmisores que tienen que ver con varios aspectos de la conducta humana, y entre esos la depresión. La serotonina se descubrió a nivel del intestino,
de ahí viene su nombre, sero, que es intestino, y tonina, movimiento. Entonces la serotonina es la responsable del movimiento intestinal. Y por eso, los deprimidos tienden a ser restringidos y los nerviosos o muy angustiados tienden a tener episodios más bien diarreicos con cierta frecuencia. Y la colitis es una de las características más importantes dentro de las enfermedades psicosomáticas, es precisamente una alteración del movimiento intestinal, dolores y alteraciones o fluctuaciones entre de diarrea y periodos de estreñimiento, están vinculados a la parte emocional del ser humano a través de este neurotransmisor tan importante que es la serotonina. Entonces, todo esto señala que es una enfermedad. A nadie le dicen ponga de parte para que baje la glucosa cuando es diabético. No les podemos decir a nuestros pacientes deprimidos ponga de parte para que suba la serotonina. Entonces, lo que creo es que hay que darse el tiempo suficiente como para explicar a nivel del paciente, evidentemente, esta relación importante. Porque por seguir el ejemplo que tú pones en las alteraciones de la motilidad intestinal, el intestino irritable es una de las entidades clínicas de altísima frecuencia de consulta. Y los gastroenterólogos y los colonoscopistas pues lo están viendo, diría, diariamente. Y pues uno hace la historia respectiva y no solo es la alteración intestinal, no solo es la alteración física. En el fondo siempre hay una situacional o no situacional, pero hay una alteración emocional en la cual pues uno ve la relación que existe en ese funcionamiento físico del intestino, por poner este ejemplo. Eso es lo que el paciente tiene que comprender, que no somos entes aislados, ¿no? Una cosa es lo físico y otra cosa es lo mental, no, están íntimamente relacionados. Tampoco es una postura semifilosófica, ni mucho menos. Tú has mencionado la serotonina, es una sustancia que está en el intestino y está en nuestro sistema nervioso central, está en las zonas de nuestro cerebro. Y al parecer la alteración de las concentraciones de serotonina son las que tienen que ver con la aparición de los síntomas depresivos también, ¿no? Todo va relacionándose. Claro, esta aclaración desde el punto de vista de la psicosomática, es decir, los elementos que son de carácter emocional que se traducen en síntomas físicos y que hemos mencionado, la colitis nerviosa o colon irritable, que también se llama, es simplemente una demostración de la intensa relación que existe entre la emoción, o sea, producto de un órgano que se llama cerebro, y el resto de órganos del cuerpo. No estamos diciendo que todos los que tienen colitis nerviosa o colon irritable estén deprimidos. Simplemente estamos señalando cómo el cerebro tiene que ver prácticamente con todas las actividades de los otros órganos en el cuerpo, y los elementos emocionales también tienen un impacto sobre otros órganos del cuerpo. Baste decir el intestino en los que hemos mencionado, o la ansiedad. Pues uno de los síntomas de la ansiedad es precisamente taquicardia, o la inquietud motora. O sea, hay síntomas físicos que se manifiestan como parte del cuadro clínico general de un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo. Hemos señalado que en la depresión se ve con mucha frecuencia que los pacientes deprimidos tienden a ser restringidos porque probablemente hay una menor cantidad de serotonina, que es un neurotransmisor muy importante en el cerebro para mantener el estado de ánimo de bienestar y de normalidad, digamos. Como síntomas físicos, yo diría muy frecuentes, casi paradigmáticos de depresión, están los dolores erráticos, ¿no? Dolores migratorios. Un día les duele una cosa, otro día les duele otra cosa. Claro, ese paciente hace un peregrinaje tratando de buscar, de entender por qué de ese dolor y cuál es la causa física de ese dolor. Y en muchos casos, pues, tenemos justamente este tipo de casos.
cuadros depresivos que se manifiestan por sintomatología dolorosa también. Hay una relación emocional importante. Y el paciente deprimido tiene un umbral al dolor realmente bajo, ¿no? Es decir, empieza a doler todo. A los deprimidos que están atravesando con dolor, el umbral doloroso es muy, muy bajo. Cuando se mejora anímicamente, el umbral doloroso vuelve a ser normal, pero cuando están deprimidos, casi todo duele. Duele hasta el pelo, dicen los pacientes, ¿no? Y es otro de los elementos de correlación entre el cerebro y la parte anímica y el resto del cuerpo, como tú lo señalabas. Claro, y ese tipo de pacientes, pues, evidentemente, pasan muchas veces por consultas y exploraciones físicas, consultas en busca de enfermedades físicas, con pocos resultados, con malos resultados. Y muchas veces cuesta al paciente admitir que hay esta relación con el estado anímico. Muchas veces inclusive le cuesta a los colegas de otras especialidades el admitir que esto puede estar ocasionando. Realmente esto ha mejorado muchísimo últimamente, ¿no? Cada vez se comprende más estos mecanismos, se admite más esta relación de los factores emocionales y los factores físicos. Bien, con esto vamos a concluir el día de hoy. Les esperamos, señores televidentes, para un próximo programa de Hablemos de Salud Mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.